tontón. La llave tonto. Porque voy a correr un poquito porque se... Bueno, cabrón. Tengo que publicarlo en las redes sociales. Y empezamos. Ya. Voy a publicarlo en las redes sociales por mientras. Pi. Por mientras voy a tener que publicarlo en las redes sociales. Ah,
¿Dónde dejé las cosas? No, esta no es. Ya. Bien, bienvenidos al live. Lo que hoy día voy a tratar de hacer es hacer ejercicios de cálculo 3. Uno de diferenciabilidad, uno de derivada direccional. Y se cayó, ¿no? Se cayó. Ya. Está bueno. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Mal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Estoy testeando. Necesito opiniones. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Por mientras. Como decía, voy a hacer diferenciabilidad, derivada direccional, hessiano. ¿Qué otra cosa? Hay otras cosas más por ahí, Lagrange y otras cosas más que pueden ser útiles para repasar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de diferenciabilidad con la siguiente pregunta. Que lo voy a anotar acá. Determinar si f de x, y igual a seno de 1 partido por y por x y 0 si y es distinto del 0, si y es igual a 0, si f, determine si f es diferenciable en 0, 0. Y como ayuda, nos van a decir que la derivada parcial con respecto a x de f evaluado en 0, 0 va a ser igual a la derivada parcial respecto a y evaluado en 0, 0 y va a ser igual a 0. Pipiripim. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o más o menos? Ay, creo que el internet no está apañando esta vez. Depende del internet de su casa nomás. El video va a ir bien, pero depende de su internet si lo vean bien o mal. Pero por lo menos se entiende lo que está pasando. Sí, sí, mi internet no es muy bueno que digamos. Pero es lo que hay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar si esta función f es diferenciable. Ya. Entonces, para hablar de diferenciabilidad, lo primero que tenemos que tener en mente es que la idea de diferenciabilidad es como tener un ejercicio y no ver teoría. Para ver si esta función es diferenciable, tenemos que verificar que un límite es de 0. ¿Y qué límite tenemos que verificar? Entonces, debemos verificar que el límite, cuando h, k se va al 0, 0, de f del punto más el vector h, k menos el vector, la función evaluada en el punto, menos el gradiente
de f evaluado en el punto, punto multiplicado por el vector columna de y dividido sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado, todo ese límite tiene que ser cero. Entonces, si queremos hablar de diferenciabilidad, tenemos que verificar que este límite no es cero. Lo voy a anotar más grande para que se vea. Para ver que esta función sea diferenciable, tenemos que ver que el límite, cuando h, k, el vector, tiende al 0, 0, de la función evaluada en el punto donde queremos ver que es diferenciable, más el vector, menos la función evaluada en el punto que queremos ver si es diferenciable, menos el gradiente de la función evaluada en el punto, producto a punto o con producto de vectores, como lo quieran ver, por h, k. En valor absoluto todo esto y dividido en la norma del vector, que es la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Eso es lo que tenemos que ver cuando queremos ver que queremos determinar que una función sea diferenciable. Una función va a ser diferenciable si en este caso va de R2, que sea que toma dos entradas y los manda a R, que se llaman campos escalares. Si este de acá nos da 0, vamos a determinar que la función es diferenciable. Bien, entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y es lo único que hay que hacer en este caso. Entonces, para resolver esto vamos a ir por pasos. Vamos a ir determinando cada uno de los componentes que necesitamos colocar en el límite para luego calcularlo. Entonces, lo primero que necesitamos es f de 0, 0 hk. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es f de 0,0 más h, k. Esto va a ser igual a f, suma de vectores, entrada, me va a quedar f de h, k. Como estos son distintos de 0 porque están tendiendo al 0 en el problema, estos van a ser igual a el valor que está acá, que vendría siendo seno de 1 partido por k en este caso, por hk. Entonces ya tenemos el primer ingrediente de nuestra fórmula que hay que calcular para determinar si es diferenciable. Segundo punto, necesitamos f en 0, 0. f en 0, 0 es 0, pues la entrada i vale 0. Entonces esto vale 0. Y ahora lo último que necesitamos es este valor que está acá, que es gradiente de f en 0, 0. Lo voy a anotar como producto punto h, k. Esto es igual a, bueno, el gradiente es un vector. Es un vector donde las entradas son las derivadas parciales. Entonces es la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0, coma, la derivada parcial de f con respecto a y en 0, 0, producto punto, el vector hk. Pero como ayuda tenemos que esas derivadas parciales son 0. Por lo tanto, esto va a ser el vector 0, 0, producto punto, h, k. Y esto es 0 por h más 0 por k. Y esto es igual a 0. Bien, entonces con eso ya tenemos los tres ingredientes para colocar en este límite. Y tenemos que verificar que todo ese límite nos dé 0. Entonces, necesitamos calcular el límite cuando h, k tiende al 0, 0. ¿De qué cosa? De el valor absoluto. Este estará, que sabemos que vale seno de 1 sobre k por hk menos f en el punto, que es 0, menos gradiente punto el vector, que también es 0. Todo eso dividido
es la norma del vector, que es raíz de h cuadrado más k cuadrado. Tenemos que verificar cuánto nos da el límite. ¿Bien? Y esto es igual, voy a simplificar, al límite cuando h, k tienden al 0, 0 de seno de 1 sobre k hk dividido en la raíz de h cuadrado más cuadrado. Entonces ahora necesitamos determinar que este límite sea 0, o bien que ese límite no exista o no sea 0, para notar que la función no es diferenciable. Entonces, bien. A ver. Sí, se ve bastante mal. Por lo menos acá en el computador. Pero creo que si se sube va a quedar. A ver, que quiero ver la calidad. A ver. Sí, se ve súper bien. Tienen que colocar donde está la configuración en calidad y lo tienen que subir a 720. Y se ve, lo informo. Pueden retroceder un poco el video y después colocarlo en 720. En calidad, así que hasta ahí no habría problema. Por lo menos se va a subir en HD. Ya. Entonces tengo que calcular ese límite. Entonces voy a borrar esto que está acá. Entonces necesitamos calcular el límite cuando h, k tienden al 0, 0 de seno de 1 sobre k, hk, cierro valor absoluto, dividido en la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Entonces necesitamos calcular ese límite. Entonces yo lo que voy a utilizar es un cambio de variable, que en este caso va a ser el de coordenadas polares, puesto que tengo estos términos que me sería muy útil deshacerme de ellos mediante este cambio de variable. Entonces voy a hacer el cambio de variable, entonces aplico, va a ser h va a ser igual a r coseno de teta y k va a ser igual a r seno de teta, donde r va a ser mayor que 0 y el teta va a variar entre 0 y 2pi. Entonces, mediante ese cambio de variable, mi límite va a quedar de esta forma. Va a quedar el límite cuando r tiende a 0, recuerden, solo el r tiende a 0, no el teta, de valor absoluto de seno de 1 partido por r seno de teta por r seno de teta, r coseno de teta. Todo esto dividido en raíz de r coseno de teta más r seno de teta y estos términos al cuadrado. Bien, entonces con eso, reduciendo, esto va a quedar igual a el límite r tiende a 0 de seno de 1 partido por r seno de teta por r cuadrado seno de teta coseno de teta. Esto dividido raíz de r cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y esto es 1. Entonces va a quedar raíz de r cuadrado. Y como el r es mayor que 0, esto va a quedar r. Entonces me queda r aquí. Entonces, esto va a quedar finalmente igual
al límite cuando r tiende a 0 de r por el valor absoluto de seno de 1 partido por r seno de teta por r cuadrado, o sea, perdón, por seno por coseno. Y aquí la gracia es que este número este numerito exacto, este numerito es menor que 1. Pues este amigo, o sea, ayudarse un poco, pero también pueden utilizar este límite, es una herramienta, y tienen que verificar que ese límite es 0, para determinar si la función es diferenciable en algún punto. Voy a dejar ahí por mientras veo cómo va el live. Veamos. Recuerden, tienen que subirlo a 720 para que funcione, para que lo vean bien. Ya. Sí, el live lo voy a subir después. O sea, va a estar en el canal, pero lleno de anuncios. Así que vamos a buscar otro problema. Vamos ahora con uno de matriz Giana. Voy a borrar esto. Lo voy a anotar por mientras. ¿Ya? La segunda pregunta es determinar los puntos extremos relativos de esta función. ¿Ya? Los dejo para que lo copien. Necesitamos encontrar los extremos relativos de esa función. Bueno, para encontrar los extremos relativos, solución, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos. Entonces tengo que encontrar los puntos críticos. Para ello necesitamos calcular las derivadas parciales de la función respecto a cada una de las entradas, igualarlas de cero y encontrar valores que cumplan esa igualdad. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero que hay que hacer es calcular la derivada parcial
con respecto a x de mi función f. Bien, entonces tengo que derivar con respecto a x esta función. Por lo tanto, me queda acá la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 0 porque es una constante respecto cuando derivo a x. Lo mismo para 7z al cuadrado. Y este valor que está acá, derivo con respecto a x, elijo una constante y me queda menos y. Entonces ya tengo una derivada parcial. Ahora la necesito con respecto a y. Y me quedaría 0, 2i y menos x. Y por último la necesito con respecto a z. Entonces, derivo con respecto a z. Y me va a quedar 0, 0. 7 por 2, 14. 14z. Bien. Entonces ahí tengo todas mis derivadas parciales. Entonces ahora lo que tengo que hacer es igualarlas a 0 y el sistema. Entonces, ahora vamos a igualarlas a 0. Necesitamos, básicamente los puntos críticos son las soluciones de este sistema igual a 0. Entonces necesitamos ver 2x menos y igual 0. 2y menos x igual 0. Y 14z igual 0. Tenemos que resolver este sistema. Un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pero, de aquí uno se da cuenta de esta ecuación que si 14z es 0, entonces z es igual a 0. Y de las otras dos ecuaciones, despejando, tenemos que 2x es igual a y que 2y es igual a x. Entonces, reemplazando una en otra, me quedaría que 2 veces 2y es igual a y. Lo que implica que 4y es igual a y. Lo que implica que 3y es igual a 0. Y finalmente y es igual a 0. Y si y es igual a 0, por la ecuación que está acá, también tenemos es igual a 0. Entonces resolvimos el sistema y encontramos un único punto crítico. Por lo tanto, nuestro punto crítico es el 0, 0, 0. Entonces ya encontramos nuestro punto crítico. Es el 0, 0, 0. Tenemos el punto. Ahora tenemos que determinar si este punto es máximo, mínimo o punto silla. Y para eso necesitamos algún criterio o algo que nos diga qué es. Para eso tenemos el criterio de nuestra matriz hessiana. ¿Y qué nos dice nuestro criterio de la matriz hessiana? Primero necesitamos determinar esa matriz. Y lo voy a anotar. ¿Qué forma tiene esa matriz? Lo voy a anotar acá. La matriz hessiana de f evaluada en un punto x y z en este caso va a ser igual a la matriz de las segundas derivadas parciales, es decir, f derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x, nuevamente derivada con respecto a x, después derivada con respecto a y, después derivada con respecto a z, después la derivada con respecto a y, la derivamos con respecto a x, después con respecto a y, después con respecto a z. Y último, para la última derivada parcial, es decir, la matriz de las segundas derivadas parciales. Por lo tanto, necesito determinar las segundas derivadas de esta función. Así que vamos a determinar ahora la matriz hessiana. Entonces, nuestra hessiana de nuestra matriz f en el punto 0, 0, 0, que es el que nos interesa, va a ser la primera entrada es derivar con respecto a x, y z la derivada con respecto a x. Entonces, esta función derivada con respecto a x es 2.
si la derivo con respecto a y, me da menos 1. Y si lo derivo con respecto a z, me da 0. Aquí, la derivo con respecto a x y me da menos 1. La derivo con respecto a y me da 2. La derivo con respecto a z y me da 0. Esta la derivo con respecto a x e y me da 0. Y respecto a z me da 14. Y ahí obtuve mi matriz hessiana. ¿Bien? Ahora lo que hay que hacer es calcular los subdeterminantes. ¿A qué me refiero con los subdeterminantes? Es decir, el determinante de esta matriz de 1 por 1, el determinante de esta matriz de 2 por 2 y el determinante de esta matriz de 3 por 3. Luego, el signo que nos dé esos valores nos van a decir si es máximo, mínimo, punto silla, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el primer subdeterminante, que lo voy a anotar por H1. Es decir, el determinante de una matriz de 1 por 1, que es el mismo número, que en este caso es, lo voy a anotar así, el determinante de la matriz H1 es 2. Ahora necesitamos calcular el determinante de H2, que es decir, el determinante de esta matriz, que lo voy a anotar, el determinante de 2, menos 1 y 2. Y esto es igual a AD, que sería 2 por 2, menos CB, sería menos 1 por menos 1. Y esto es igual a 4 menos 1, y esto es igual a 3. Y por último, necesitamos calcular el determinante de la matriz grande que está ahí arriba, que es de la matriz completa. Lo voy a anotar como H3. Y es el determinante de 2 menos 1, 0, menos 1, 2, 0, 0, 0, 14. Bien. Entonces se puede hacer de muchas maneras el cálculo de un determinante 3 por 3. No recuerdo los nombres de cada una de las formas de calcularla. Pero yo regularmente, no recuerdo cómo se llama esta técnica, pero voy a usar la de los subdeterminantes. Tapo 1 y calculo el determinante de esta, que es 28. Luego, un menos, si mal no me equivoco. Sí. Menos el determinante, tapo este y calculo el determinante del que está acá, que es menos 14. Que es ese determinante tapando esto, ¿sí? La matriz menos 1, 0, 0 y 14. Y por último, tapo este y calculo el determinante de esta matriz, que es 1 menos 1 por 0 y 2 por 0, que es 0. Más 0. Y esto es igual a 42, si no me equivoco. Es igual a 42. Ya. Y ahora lo importante es el resultado que nos dan estos números. Este número es positivo. Este número también es positivo. Y este número también es positivo. Es decir, todos los subdeterminantes son positivos. Y cuando todos los subdeterminantes son positivos, nosotros concluimos que f alcanza un... Todos son positivos, alcanza un mínimo, ¿sí? Local. F alcanza un mínimo local en el punto 0, 0. Pues todos los subdeterminantes son positivos. Voy a leer sus comentarios por mientras. Sí, toda la razón. Hay que multiplicar por este número. Se calculo. Me da 2 veces este número. Sería 54. No, 28. Ya, 28 más 28. 2 veces. Me daría positivo. Más 14. Y igual me da 42. Igual me da 42. Toda la razón. Pero igual me da 42. Porque sería... Este subdeterminante sería
2 por 28 menos el subdeterminante que está acá, que es menos 14 por menos 1. Es decir, ese que está ahí más 0. Y esto me daría, voy a anotar así, 28 más 28 menos 14. Y 28 menos 14 es 14. Y esto es igual a 42. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Así que igual me da 42, igual me da positivo y me da el mismo número. Toda la razón. Muchas gracias. Ya. Así que ahora vamos con un problemita de... A ver qué tengo por acá. De función implícita. Voy a borrar con su permiso. Entonces voy a dejar anotadito el teorema. El teorema lo voy a anotar a grosso modo. Me voy a saltar las hipótesis que necesitas para usar. Entonces, si U y B están definidas implícitamente por X e Y, entonces vamos a tener esta igualdad de matrices. U con respecto a X, U con respecto a Y, B con respecto a X y B con respecto a Y van a ser igual a menos F con respecto a U, F con respecto a B, G con respecto a U, G con respecto a B, a la menos 1, F con respecto a X, F con respecto a Y, G con respecto a X, G con respecto a Y, y estas matrices evaluadas en los puntos. En este caso, supongamos que este es en una coma B, y este va a estar evaluado en A, B, U de A, B, B de A, B. Ya. Es un poco grande el teorema, un poco raro también, pero en la práctica no es algo del otro mundo. Tómale pantallazo al teorema por mientras. Y la pregunta dice: si se tiene que U y B o sea, que el sistema, el siguiente sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones define implícitamente a U y B en términos como funciones diferenciables, perdón, funciones diferenciables
en una vecindad de x, y igual a 1,2. Y este es el sistema de ecuaciones. U cuadrado más b cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. V igual a x más y menos 1. Ese es el sistema. Si u, b es igual a menos 1, menos 2, cuando x, y es igual a 1,2. Y la pregunta es, ¿cuánto es u con respecto a x en 1,2 más b con respecto a x en 1,2? Ya, un poco larga la pregunta. Ya. Entonces, lo que dice ahí es que si u y b están el teorema nos dice que si u y b están definidos implícitamente por x y, entonces tenemos esta igualdad de matrices. Y estos f y estos g son básicamente las funciones que las definen implícitamente. Ahí lo vamos a hacer en el ejercicio para que vean cómo funcionan estas cosas. Y voy a anotar dónde está la luz que no se ve, que creo que es aquí. A ver si la chunté. Sí, ahí no se ve. Ya. Bueno, entonces tenemos esta igualdad de matrices. Y gracias a este teorema podemos calcular derivadas que no podemos calcular a simple vista. Por ejemplo, acá calcular u con respecto a x en 1,2 sería casi imposible. Por ejemplo, calcular u con respecto a x. Esto queda al cuadrado, van a aparecer unas derivadas por ahí entre medio. No, es un problema tratar de sacar estas derivadas a mano. Entonces, porque no tenemos ni u ni a b. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Utilizar el teorema de la función implícita. Porque esa nos regala estas derivadas que no tenemos. ¿Y a qué costo? A calculando estas derivadas que pueden ser un poco más sencillas. Entonces voy a anotar acá arribita la solución por mientras, antes de borrar todo. Lo primero que hay que definirse son las funciones f y g. F va a depender de 4 variables, que son las letras x, y, u y b, y va a ser igual a la primera ecuación igualada a 0, que va a ser u cuadrado más b cuadrado más menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto igual a 0. Y por otro lado, la función g, que también va a depender de 4 variables, va a ser igual a esta función igualada a 0, que va a ser u, b, menos x, menos y, más 1. Esto igual a 0. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Definirse estas funciones. Y bien, ¿será fácil calcular f con respecto a u? Va a quedar 2u. Y esa es la gracia del teorema, que cuando te define estas funciones no hay nada implícito. Son solo como letras de una determinada coordenada. Entonces necesitamos derivar f con respecto a u y va a dar 2u. Se puede. Con respecto a b también. Con respecto a x también. Y con respecto a y también. Y g también. Es decir, podemos calcular todos los términos que están dentro de esta matriz. Luego a trabajar un poco con las matrices y vamos a obtener las derivadas que andamos buscando. Entonces, como resumen, vamos a tener que calcular todas esas derivadas. Entonces voy a borrar el teorema ahora. Entonces necesitamos derivar esta función, estas funciones que me definí, con respecto a todas las entradas. Entonces, voy a dar por acá arriba. F con respecto a x va a ser igual a menos 2x. F con respecto a y va a ser igual a menos 2y. F con respecto a u va a ser igual a 2u. Y f con respecto a b
va a ser igual a 2b. G con respecto a x va a ser igual a menos 1. G con respecto a y va a ser igual a menos 1. G con respecto a u va a ser igual a G con respecto a u va a ser igual a b. Voy a borrar un poquito acá más. Y G con respecto a b va a ser igual a u. Pero nosotros queremos aplicar el teorema de la función implícita en una vecindad, es decir, evaluado en un punto. En este caso, en una vecindad de x, y igual a 1,2. Y nos dan como hipótesis esta información que está acá. Cuando x, y valen 1,2, el u y el b valen menos 1, menos 2. Entonces lo que vamos a hacer, para que funcione el teorema, es evaluar esos números en estas funciones. Entonces tenemos que evaluar estas funciones. Vamos a evaluar estas funciones y nos va a quedar menos 2x evaluado en el punto que es x vale 1. Entonces va a quedar menos 2. El y vale 2. Entonces va a quedar menos 4. El u vale menos 1. Entonces esto va a valer menos 2. El b vale menos 2. Entonces va a quedar menos 4. El g es menos 1. Este es menos 1. El b va a valer menos 2. Y el u va a valer menos 1. Perfecto. Y ahora nuevamente, ahora podemos trabajar sin ningún problema. Voy a dejar la pregunta ahí. Ya tenemos todas las derivadas parciales. Entonces, el teorema de la función implícita, nos va a decir que ux, ui, bx, bi, esta matriz evaluada en el punto que queremos, que en este caso es el 1, 2, va a ser igual a menos, voy a anotar acá porque aquí había una luz, va a ser igual a menos, este menos nunca lo olvide, este menos f de u, f de u y f de b, lo tengo acá anotadito. Sí. F con respecto a u, f con respecto a b, g con respecto a u, g con respecto a b, a la menos 1 esta matriz, una matriz inversa. Y aquí f con respecto a x, f con respecto a y, g con respecto a x y g con respecto a y. Y todo esto evaluado en el punto que sería el 1, el 2, menos 1 y menos 2. Entonces nos van a dar esta igualdad de matrices. Pero todos estos valores yo ya los tengo. Y son estos que están acá. Todos estos valores que van dentro de la matriz, yo los tengo. Son todos esos. Entonces voy reemplazando. Entonces f de u vale menos 2. F de b vale menos 4. G de u vale menos 2. Este vale menos 1. Y esta es una matriz inversa. Por la matriz f de x, que es menos 2. Menos 4. Menos 1 y menos 1. Bien. Entonces esto es igual a, ahora hay que invertir esta matriz, y esto es 1 partido por el determinante de esa matriz, y el determinante de esta matriz va a ser de 2 por 2, sería menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 4. Ese es el determinante de la matriz con estos dos al revés, menos 1, menos 2, y con signos cambiados los que están acá. Por la matriz menos 2, menos 4, menos 1 y menos 1. Y esto es igual a, este amiguito va a dar 2, menos 8. Esto daría menos 6. Entonces va a quedar un sexto. Un sexto por esa multiplicación de matrices que hay que hacerla. Pero como este tema no es de multiplicar matrices, voy a sacar mi torpedo
Y esto me da... Lo tengo por aquí. Menos uno, menos uno. Ya hagámoslo a la mala, ¿no? Sería este por este. No, de lata. Ya. Me salto el resultado. Lo copio directo. Menos un tercio. Menos un tercio. Menos 1 y 0. Creo que no, eso está mal, pero el número es lo mismo. Ya. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que todo esto que hicimos. Porque ahora tenemos que, de todo esto, obtenemos que u con respecto a x en 1,2 es esta entrada y va a ser igual a menos un tercio. U con respecto a y en 1,2 va a ser igual a 0. B de x en 1,2 va a ser igual a esta entrada, que es menos un tercio. Y B de y, evaluado a 1,2, es igual a esta entrada, que es menos 1. Por lo tanto, ahí ya tenemos las derivadas parciales que nos estaban preguntando. Y la pregunta era, ¿cuánto vale u de x más b de x? Entonces, respondiendo a la pregunta, u de x en 1,2 más b de x en 1,2 es igual a menos un tercio más menos un tercio, y esto es igual a menos 2 tercios. Y ahí se vendría haciendo la pregunta. Entonces, para aplicar el teorema de la función implícita, tienen que definirse una función f y g que les dan el sistema de ecuaciones. Después, utilizan esta definición matricial, que es una de las formas más cómodas de verlo. Calculan estas operaciones porque estas derivadas son fáciles. Invierten una matriz, multiplican números y van a obtener esta matriz igual a esta matriz. Por lo tanto, dos matrices son iguales, sí, solo sí, son iguales a coordenadas. Por lo tanto, esta es igual a esta, esta es igual a esta, esta es igual a esta y esta es igual a esta. Porque concluimos cuánto valen las derivadas parciales y obtuvimos la respuesta a la pregunta. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Como están preguntando, yo al principio les dije, la pregunta decía que ya estaban definidas implícitamente la u con respecto a x, así que no había que demostrar nada, porque ya te decían que estaban definidas implícitamente. ¿Ya? Entonces, esa vendría siendo la respuesta. Y bien, vamos por la última preguntita. Un amigo Lagrange. Dice, encuentre los extremos relativos de la función f de x, y igual a x cuadrado más 12xy más y cuadrado sobre b, que se define como un conjunto
donde viven los puntos en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 4. Ya. Ahora tenemos otro problema de maximizar y minimizar, que es encontrar los extremos relativos de esta función, pero ahora nos agregan otro compadre que nos dice sobre este conjunto de. ¿Ya? Entonces lo primero que uno tendría que ver apenas ve este problema es saber qué es D. Hay que saber leer los conjuntos. D son los puntos que viven en R2, es decir, en el plano, tal que satisfacen esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a R2. Dibujamos R2. Y vemos que esta figura son los puntos tal que x cuadrado más y cuadrado sea más chico que 4. ¿Y qué figura es esa? Es una circunferencia de radio 2. Queda bien fea la circunferencia. Un poco más por acá. Entonces, este amigo es D. Pero, si se fijan, tienen que ser todos los números que sean más chicos que eso. Por ejemplo, el 0, 0 vive acá, porque es un punto que es más chico que 4. Entonces, es D, es todo el círculo, o sea, toda la circunferencia, con el borde y su interior. Esto es D. Lo verde y lo rojo. Con dos colores. Eso es D. Ya. Entonces, habría que ahora encontrar los máximos y los mínimos y los puntos CIA de esta función, pero sobre un dominio, que es este conjunto. Es decir, los puntos que no estén aquí no nos sirven. Ya. Pero entonces, ¿cómo encontramos los máximos y los mínimos y todo lo demás? Bueno, lo primero que vamos a optimizar, esta función la vamos a optimizar, es decir, encontrar los máximos y los mínimos en el interior de D. Entonces, lo primero que vamos a optimizar es en el interior de D. ¿A qué me refiero con el interior de D? Me refiero al interior topológico. Hay un video de topología en el canal, así que lo pueden llegar a ver más ratito. Entonces, ¿a qué me refiero con el interior de D? Es todo lo que está dentro menos el borde. ¿Ya? Entonces vamos a optimizar el interior de D. Entonces vamos a optimizar como lo revisamos en la pregunta anterior. Es decir, derivando e igualando a 0, encontrando los puntos críticos y hessianos. Entonces lo vamos a hacer más o menos rápido. Entonces necesitamos f con respecto a x. Y esto es igual a 2x más 12y. F con respecto a y, que es igual a 2y más 12x. Entonces, resolviendo el sistema, si suponemos que esto es igual a 0 y esto es igual a 0, con esto nosotros concluimos que ¿cuál es el punto crítico? El 0, 0. Es la única solución posible. Entonces, nuestro punto es el 0, 0. Este es nuestro punto crítico. Ya tenemos el único punto crítico, que es el 0, 0. Ahora tenemos que determinar si es máximo, mínimo, punto silla o lo que sea. Entonces necesitamos el hessiano de la función. El hessiano de la función en 0, 0 es igual. Derivo con respecto a x, esta me da 2. Derivo con respecto a y, esta me da 12. Con respecto a x, esta me da 12. Y con respecto a y, me da 2. Bien. Entonces, voy a utilizar otro criterio, que es determinando los valores propios de esta matriz. Entonces, ahora yo voy a calcular los valores propios. Entonces, para calcular los valores propios, tengo que resolver la ecuación. Calcular el determinante de esa matriz menos lambda, la identidad, igual a 0. Esto va a ser igual al determinante de 2 menos lambda, 12, 12, 2 menos lambda, igual a 0. Esto va a ser 2 menos lambda al cuadrado
menos 12 al cuadrado igual a 0. Esto implica que va a ser 2 menos lambda al cuadrado igual a 12 al cuadrado. Entonces, aplicando raíz, va a quedar que el valor absoluto de 2 menos lambda es igual a 12. Y volviendo acá, eso implica estamos acá que en 2 menos lambda igual a 12 en valor absoluto. Eso implica que 2 menos lambda es igual a 12 o lambda menos 2 es igual a 12. Lo que implica que lambda es igual a 10 menos 10 o lambda es igual a 14. Entonces ya tenemos los valores propios. Entonces nuestros valores propios son menos 10 y 14, donde uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Como los valores propios de la matriz no son los dos positivos, por lo tanto la matriz no está definida positiva, y tampoco los dos son negativos, por lo tanto la matriz tampoco está definida negativo, y los valores propios son distintos de ceros, uno concluye que la matriz, o sea, la matriz hessiana de 0, 0, nos da que el punto es un punto silla. Si la matriz no está definida positiva ni negativa, es decir, que los valores propios no son positivos ni negativos, ambos, entonces, si los valores propios son uno positivo y uno negativo distintos de 0, entonces el punto es un punto silla. Por conclusión, tenemos que 0, 0, lo voy a anotar acá, lo voy a guardar, 0, 0 es punto silla. Entonces ya tenemos ese punto. Entonces ya obtuvimos un extremo local en el interior del conjunto. Pero ahora necesitamos obtener los extremos que se obtienen en el borde, en la frontera del conjunto, es decir, en la circunferencia en rojo. Por lo tanto, ahora tenemos que optimizar en el borde. Entonces, para optimizar en el borde, vamos a resolver mi función f de x, y, que era... ¿cuál era la función? Oh, Dios. Está aquí. X cuadrado menos más 12xy más y cuadrado. Vamos a resolver esta ecuación sujeto a que ahora nuestra función se cumpla que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 4. Es decir, tenemos una función, está sujeto a esta restricción, que es la restricción que me da el borde, que esa es la ecuación de la circunferencia. ¿A qué les huele esto? Una función a optimizar y una función que la restringe. Multiplicadores de Lagrange. Entonces ahora tenemos que... utilizar los multiplicadores de Lagrange para optimizar esta función. Entonces, voy a dejarme recordar que, dejarlo acá como nota, el 0, 0 es silla. Ya lo obtuvimos. Entonces vamos a utilizar multiplicadores de Lagrange. Entonces tengo que definirme mi función restricción. Entonces mi función restricción va a ser esta que está acá igual a 0, que es x cuadrado más y cuadrado menos 4. Este que está acá es mi función restricción. Mi función restricción. Entonces ahora, por Lagrange, tengo que resolver gradiente de f igual a lambda gradiente de g. Y resolviendo este sistema voy a obtener los máximos y el máximo y el mínimo global en el dominio. Entonces, esta es mi ecuación a resolver.
Entonces, por una parte necesitamos el gradiente de f, que es igual a las derivadas parciales con respecto a x e y. X es 2x más 12y, 2y más 12x. Y necesito el gradiente de g. El gradiente de g es 2x y 2y. Entonces, ahora ya tengo esta ecuación acá. Y me va a quedar. Esta que está acá se convierte en 2x más 12y, 2y más 12x igual a lambda de 2x, 2y, que es lo mismo que 2x lambda, 2y lambda. Pero dos vectores son iguales si son iguales a coordenadas. Por lo tanto, yo obtengo que 2x más 12y es igual a 2x lambda. Obtengo que 2y más 12x es igual a 2y lambda. Y también sé que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Entonces, este es mi problema a resolver. Un problema no lineal que tengo que resolver. Entonces, siempre para estas cosas hay algunos trucos. En este caso, la factorización siempre puede ser útil. Entonces, yo en la primera voy a escribir 2x menos 2x lambda es igual a 12y. 2y menos 2y lambda es igual a menos, perdón, acá falta un menos 12x. Y x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Factorizando, obtengo que 2x 1 menos lambda es igual a menos 12y. Y obtengo 2y 1 menos lambda es igual a menos 12x. Ahora, como sé que el 0, 0 es puntosilla, no tengo ningún problema en hacer división porque ya ese caso yo ya lo estudié. Entonces, ahora yo puedo suponer que x e y son distintos de 0. Porque si son 0, son puntosilla. Entonces, de esto voy a obtener que implica que 1 menos lambda es igual a menos 12y sobre 2x y que 1 menos lambda es igual a menos 12x dividido en 2y. Es decir, pasar este dividiendo y obtengo estas dos ecuaciones que están acá. Y esto me implica que esta es la gracia. 1 menos lambda es igual a eso. Y 1 menos lambda es igual a eso. Por lo tanto, tengo que menos 12y sobre 2x es igual a 1 menos lambda y que es igual a menos 12x sobre 2y. Eso implica que acá divido y me va a quedar menos 6y es igual a menos 6. O sea, acá dividido en x dividido en y. Tengo esa igualdad. Lo que implica que menos 6, o sea, puedo multiplicar por menos 1 y me va a quedar 6 y cuadrado es igual a 6x cuadrado, lo que implica que x cuadrado es igual a y cuadrado. Y con esto ya está listo el ejercicio. Concluí que x cuadrado es igual a y cuadrado. Ahora, como sé que x cuadrado es igual a y cuadrado,
puedo resolver esta ecuación, que está acá, porque esto me va a quedar x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Pero x cuadrado más x cuadrado pues son iguales, es igual a 4. Lo que implica que 2x cuadrado es igual a 4. Lo que implica que x cuadrado es igual a 2. Lo que implica que x es igual a más menos raíz de 2. Y esto es lo mismo que y, que son iguales. Entonces ahí obtuve el valor de x e y, que son mis puntos máximos y mínimos. Entonces acá está mi candidato, mi punto que sé que es máximo o mínimo, pero tengo que saber cuál. Entonces hay que evaluar. Entonces obtengo mis puntos y obtuve un total de 4 puntos. Es decir, mi punto 1 va a ser x, y igual a raíz de 2, raíz de 2. Mi punto 2 va a ser igual a x, y igual a menos raíz de 2, menos raíz de 2. Mi punto 3 va a ser igual a x, y igual a menos raíz de 2, raíz de 2. Y mi punto 4 de x, y va a ser igual a menos raíz de 2, raíz de 2. O sea, perdón, al revés. Ir variando los signos. Entonces tengo mis 4 puntos y ahora quiero saber cuál de estos es máximo o mínimo. Y lo único que tengo que hacer es evaluar en mi función optimizar, que era f de x, y igual a x cuadrado más 12xy más y cuadrado. Entonces tengo que evaluar en esta función para ver si es máximo o mínimo. F del punto 1, es decir, raíz de 2, va a quedar va a quedar 2 más 12 por 2 más 2. Y esto es igual a 24 a 28. Y esto es igual a la función en el punto 2. Puesto que menos por menos es más, y menos por menos es más, y menos por menos es más. Es decir, estos dos puntos son iguales. Y f, evaluado en el punto 3, que es este, va a quedar lo mismo. Estos dos van a ser al cuadrado. Vamos a quedar 2 más 12 por... Y aquí cambia. X por y. Va a quedar menos 2. Más 2. Y esto va a dar menos 24 más 2, menos 20. Y esto es igual a f en el punto 4. Puesto que acá el de al medio también va a dar negativo, solo que cambia el orden. Por lo tanto, este que está acá da 28 y este da menos 20. Entonces, ¿cuál será el máximo y el mínimo? Estos dos compadres son máximos. Y en estos dos compadres se alcanza el máximo y en estos dos se alcanza el mínimo. Y en 0, 0, el otro dato importante no olvidar, en 0, 0 se alcanza un punto silla. Entonces con eso estaría resuelto el problema. Optimizamos la función en el... ¿Cómo se llama? Optimizamos la función en el interior del círculo y en la frontera. Y obtuvimos que en el interior se alcanza un punto silla, que es en el 0, 0, y en la frontera se alcanza el máximo y el mínimo. En esos puntos. Básicamente lo que nos está diciendo es que tengo mi circunferencia y tengo que acá es un punto silla. Y en la raíz de 2, que serían este y este, por decirlo de alguna manera, pero son esos puntos, se alcanzan los máximos y los mínimos. En estos puntos se alcanza el máximo, y en estos dos el mínimo. O sea, perdón, es que están en el borde, tienen que estar ahí. Están en el borde, tienen que estar ahí. En la frontera se alcanza el máximo y los mínimos, que son en estos puntos, y el punto silla está adentro. Ese es el esquema de la situación.
A ver, veamos qué pasó. Bien. Bien, chicos, hasta acá el directo. Cualquier cosa lo hacen saber. Suscríbanse al canal, compartan, lo mismo de siempre, denle like. Mucho éxito. Les deseo lo mejor. Y nos estamos viendo en la próxima edición. Los invito a unirse a la casita de FabiMat, grupo en Facebook donde se responden algunas dudas. Y nos estamos viendo. Éxito. Así que mucho éxito a todos. Antes que se me descargue el celu, que le queda un 1%.